privilegio de conocer a Carlos Maciel desde hace algunos años, no demasiados. Nunca es demasiado el tiempo, los encuentros y las conversaciones que podemos tener con una persona, hombre o mujer, que de entrada se gana nuestros afectos. Y lo queremos y lo querremos por siempre, porque la amistad cuando se da ya no se quita. La tenemos y lo único que podemos hacer es acrecentarla en la presencia o la ausencia de quien la representa. He sido amiga de Carlos Maciel y he escrito en más de alguna ocasión sobre la obra de Quijano. Los personajes son tan distintos y tan complementarios, tan únicos, tan ellos al mismo tiempo. En esta ocasión intentaré hablar del artista y su obsesión manifiesta por algunos temas muy presentes en su vasta obra, entre ellos el mito, el amor y el erotismo, aunque este último, debo señalar, más lúdico que ritual. Es el juego, la memoria y los sueños lo que desata y sustenta el proceso creativo de un hombre como el maestro Quijano, quien en su obra festeja la vida, el gozo, el entusiasmo, la parte dionisiaca del ser. Sin embargo, Quijano, al igual que sus musas, vive enfermo de nostalgia, y al igual que ellas, atesora el recuerdo de las ausencias. En este sentido, es profundamente femenino, y un toque de feminidad impregna su trabajo, porque son las mujeres las guardianas del fuego y de los secretos del amor. ¿O no es acaso Diótima la que enseña a Sócrates todo lo que sabe sobre el tema? ¿Quién a su vez lo transmite a los comensales del banquete? ¿Quiénes coinciden en que Eros es el más grande y el más antiguo de todos los dioses? Sin embargo, Eros no es precisamente un dios, sino un daimon, especie de ser intermediario entre las divinidades y los hombres, y su función es enlazar lo terrenal con lo divino, lo mortal con lo inmortal. Es por eso que el amor hace de todo hombre o toda mujer casi dioses. Las criaturas del maestro Quijano se asumen como seres tocados por la divinidad y sin dejar de lado su parte terrena, se ofrecen al amor. Lo vemos en varias de sus obras, donde el deseo, aunque fruto anhelado, no deja de ser prohibido y es siempre azul, porque lleva encima el color de las distancias, pero se delata a sí mismo en el rojo de los pezones encendidos de una mujer que añora y espera, completamente regocijada en su propia soledad. Pues los personajes que pueblan las obras de nuestro artista jamás temen a estar solos. Al contrario, se muestran siempre reconciliados con su entorno, por más subversivos y provocadores que parezcan, y sobre todo se saben sujetos y objetos del deseo. Pues las musas de Quijano, además de poseer un cuerpo que despierta todo tipo de tentaciones, llevan la vanidad a flor de piel. Así vemos a la musa del corazón rojo en medio de las nalgas, que solitaria y de pie contempla una inmensa luna roja y piensa en el hombre de sus ilusiones. Cuando los amantes se hacen uno, son de nuevo el andrógino de Platón, o el poeta escribe la primera línea y las palabras fluyen en el blanco de la página. El pintor da la primera pincelada. Y si bien todo artista crea por analogía y toda obra debe leerse como una metáfora del universo, todo es y tiene su opuesto. Es esto, pero también es aquello. Es nuestra condición ser únicos y duales, lo que nos hace tan parecidos a la hermosa y divina Obatalá, diosa y dios de las cristianas tentaciones, cuadro de la serie Antiguas y Nuevas Fantasías de Culiacán. Deidad que lleva encima la dualidad de su sexo y vestida de sueños azules, el color de las distancias y las nostalgias, habita las francas costeras del mar Bermejo, línea divisoria
entre lo terreno y lo divino, lo real y lo irreal, lo femenino y lo masculino, yin y yang en armónica contradicción. Un barco navega y los enormes pájaros blancos son pájaros y nubes. Obatalá es el deseo y como diosa y Dios de las cristianas tentaciones nos dice que el deseo es siempre dual. De igual forma, Narciso se encuentra en el espejo de agua y enamorado de sí mismo se deja abismar en la contemplación de su propia imagen y tentado por su propia belleza en un intento por aprenderla, sucumbe. Lo mismo puede pasarle al ángel azul, obsesionado por sus pasiones, la belleza de su cuerpo, la perfección de sus formas. Representa la encarnación del deseo y es, a su vez, a quien los enfermos de amor invocan, pues el amor, además de ser una fuerza desatada que provoca toda clase de encuentros y desencuentros, a la manera de los románticos y los poetas provenzales, es también una enfermedad, que según Andrés el Capellán, autor del Tratado del Amor Cortés, libro que leí alguna vez por recomendación del gran Quijano, consiste en meditar excesivamente en la belleza de la persona amada y que le hace al enamorado desear por encima de todas las cosas a su amante. Entonces el amor se vuelve padecimiento. Pero el ángel azul de las tentaciones no parece imputarse ni sucumbir a ningún rezo. Tan es así que lo que muestra a sus fieles no es el rostro, sino la parte más suculenta del cuerpo. Y lo que pide es ser tentado también y probar el fruto que se le ofrece. La del ángel, en esta obra, la del ángel azul de las tentaciones, como en muchas otras de sus obras, Quijano nos ofrece su versión pictórica de la belleza y de las diferentes concepciones del amor y el erotismo. Quijano, como el poeta que es, hace del mito el principio de su creación. Así nos lo muestra en Sueños de una tarde canicular del mes de agosto en el mítico y ya lejano Jardín del Edén, en donde construye su visión del paraíso y la pinta de verde, porque verde es el color de la esperanza. En este sentido, es profundamente romántico y renacentista. Es decir, en la obra aludida impera por completo una idea mítica del mundo y de la naturaleza, la vuelta al origen, al tiempo de los comienzos, cuando el Dios bíblico crea el mundo y los dioses y diosas del panteón griego hablan a través del oráculo o por boca de los poetas, lo que hace que la propuesta artística de Quijano, a la que ahora hacemos referencia, no solo se sustente en el discurso cristiano de la creación, sino también y sobre todo en elementos mítico-fantásticos que derivan de una concepción mágica, panteísta del universo. Cuando los animales hablaban, cuando hombre y naturaleza eran uno solo. De igual forma, su obra se alimenta del mito popular y del discurso literario. Muestra de ello es Raudo cabalga el bandido generoso, no busca ni fama ni gloria, apenas persigue un sueño. Cuadro con el que hace homenaje, por supuesto, a la figura de Heraclio Bernal y a la de Óscar Rivera, autor del Jinete de la Divina Providencia. Es innegable que la propuesta artística de Quijano tiene que ver con un ejercicio estético e intelectual y un diálogo permanente con las diferentes corrientes de la pintura y el pensamiento poético literario de todos los tiempos, lo que hace de él un artista interdisciplinario y completamente moderno e incluso vanguardista, más allá, mucho más allá del trazo de las líneas, las formas y el manejo del color. Cada uno de sus cuadros puede leerse como un poema, a la manera de Reverdí o Apollinaire, hecho de fragmentos, donde desaparecen todas las antinomias y los opuestos se reconcilian. No hay distancia ni diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo.
entre el mundo de los sueños y la realidad, entre lo animal y lo humano. El movimiento del universo está determinado por la ley de las correspondencias y las semejanzas, y opera como un imán mágico en el que convergen lo físico y lo metafísico, lo natural con lo sobrenatural, lo real con lo fantástico. Escribo, y cuando escribo, pienso en el mundo y en el amor, reduciendo a imágenes la complejidad de la vida y lo inapreciable de los sueños. Entonces, todo se vuelve luz, pero también tormenta. Expresa el artista, y estas palabras, más que como título de una de sus obras, debe tomarse como un auténtico acto de confesión de lo que el proceso creativo representa para Carlos Maciel, quien con su arte logra mostrarnos la armonía dentro del caos. En resumen, en el discurso estético pictórico de Quijano no solo encontramos una concepción intelectual, mítica, poética del universo, sino también un planteamiento erótico, amoroso, lúdico del cuerpo y del arte. La imaginación, la memoria, el ejercicio de los sentidos, un genuino recordar y al mismo tiempo una invitación a lo desconocido, a transitar por ese túnel oscuro del que hablaban los románticos y posteriormente los surrealistas, al concebir al poeta como un moderno Lucifer, que enceguecido por la luz busca tiendas en medio de la oscuridad. Pues habrá que reconocer, como bien dice una de las líneas de José Emilio Pacheco, es inútil creernos hijos del sol, todos llevamos muy adentro la noche, y el mundo, a la manera de los simbolistas, se nos presenta como un misterio que pide ser descifrado. En este sentido, nos queda claro, Quijano es un artista que navega entre el sueño y la vigilia, pero nunca pierde el timón del barco, se va y regresa, lo que hace que su obra esté impregnada de elementos completamente realistas y por igual oníricos, ambos sustentados en términos simbólicos. Todo significa y todo tiene múltiples significados. No es una lectura, sino muchas las que podemos hacer de cada uno de sus cuadros, en donde el mito y el símbolo están siempre presentes. Son el punto de partida al que suma un discurso poético y una estética pictórica que se hace presente en el acercamiento de realidades aparentemente distantes y por ende en la unificación de elementos aparentemente dispares, como lo vemos en Naturaleza muerta con la sirenita amorosa del mar de Cortés y Diablito azul, prepotente y exhibicionista, en donde se nos muestra no solo un fauno lujurioso y una dulce sirena, sino también una mesa servida con la infantable botella de vino, la copa y un libro, e incluso el autorretrato del pintor que, disfrazado de dignatario ruso, sostiene en su mano a la pajarita azul del ensueño y luce sobre el corazón su ya legendario lema de combate: muchos amores, tantas nostalgias. Quijano no pierde el humor y en el marco de una aparente solemnidad ironiza e imprime a su obra su sentido lúdico de la vida y del arte, pues para Quijano y Carlos Maciel el arte es vida y la vida es arte. Enhorabuena el presente reconocimiento, maestro Quijano. Mínimo adiós a Carlos Maciel. Después de casi 30 años de estar con nosotros, Carlos Maciel Quijano dejará tierras sinaloenses. No sabemos por cuánto tiempo, quizá él mismo tampoco lo sepa, pero por lo pronto se nos va a Cuernavaca. Deja una impronta de trabajo fecundo y creativo, de compromiso académico y artístico, y deja también la impronta de una sola y valiosísima militancia, la militancia por la amistad irrestricta,
inteligente, solidaria y generosa. Sin duda, lo extrañaremos. Y lo extrañaremos en varios sentidos. Permítaseme intentar, entonces, un incompleto recuento de anticipadas añoranzas de nuestro querido Quijano, porque sin él, en efecto, el pasado ya no será lo que fue. Tendremos que reinventarlo en esa provincia finita del afecto y en el reconocimiento de su extraordinaria prosa plástica e histórica. Sale de ahí. 1. Primera añoranza anticipada. La añoranza del artista, aunque su arte siga con nosotros. No extrañaremos su arte, esa narrativa que se resiste a los encasillamientos realistas o figurativistas. No extrañaremos el color y la delirante vivacidad de su plástica onírica. Esa se queda en su obra y seguirá con nosotros en la noticia de su creación futura, de la que estaremos absolutamente pendientes, como ha ocurrido desde que tuvimos el primer contacto con ella hace 28 años. Extrañaremos, eso sí, al artista que en su charla documenta el gozo de lo innombrable, el placer de la estética, o mejor dicho, de las estéticas que se mezclan y superponen en los trazos que atraviesan el lienzo con mil formas y colores, con mil asombradas expresiones y apreciaciones más catárticas que eruditas. Extrañaremos esas pláticas con el café o el vino tinto, estimulando la recreación de lo recreado que es el arte, la recreación con la palabra de lo que, en principio, en tanto obra de arte, es emoción, pasión y sentimiento. Extrañaremos la recreación con la palabra de lo que ya de por sí es lenguaje y narrativa sin palabras. 2. Segunda añoranza anticipada, la añoranza del académico, del historiador, aunque sus enseñanzas y su obra sigan con nosotros. Sus alumnos lo saben. Carlos Maciel es algo más que Quijano el artista. Es el maestro, y muy buen maestro, el mejor maestro de historia del arte que haya fatigado jamás los pizarrones y pantallas de protección de las aulas universitarias de nuestro semitrópico. Extrañaremos sus clases magistrales en las licenciaturas y posgrados de humanidades en la Universidad Autónoma de Sinaloa, su entrañable alma mater. Extrañaremos su magisterio y su labor como mentor de generaciones de historiadores, licenciados en letras y filósofos sinaloenses. Digo de paso que en breve tendremos en nuestras manos la tan esperada historia temática de Sinaloa que nuestro amigo Carlos Maciel, el académico, el historiador, ha tenido a bien coordinar desde su origen y que verá la luz bajo el sello del Instituto Sinaloense de Cultura. Razón esta también para felicitar a María Luisa Miranda, directora del organismo rector de la cultura en el Estado, por el gesto amable y desprendido de reconocer a quien ha colaborado como académico, como artista y como promotor cultural, con el propósito elevado y noble, si los hay, de enaltecer lo mejor de nuestra vida simbólica y de nuestro pasado. La obra ensayística de Maciel se queda sus estudios sobre la región y sobre la historia moderna y contemporánea del mundo y de México, pero se extrañará siempre su consejo fraternal e informado, su vocación dialógica en el aula con sus estudiantes y en el foro o en el congreso con sus pares investigadores. 3. Tercera añoranza anticipada, la añoranza del amigo en acto, aunque la amistad se quede de por vida con nosotros. La amistad de Carlos Maciel con Carlos Maciel se queda aquí, no expira, sino inspira. Animados por el ejemplo de su relación con nosotros, seguiremos ensanchando el horizonte de nuestra vida y alimentándola con viejos y nuevos afectos compartidos. Pero, ¿quién lo duda? Extrañaremos su presencia en acto, su presencia de ánimo
y su templanza en los momentos adversos. Extrañaremos su liderazgo cálido y persuasivo, nunca impostor ni impostado. Extrañaremos su mano tendida en los tiempos de necesidad, su voz confortante en el momento de desaliento y su palabra serena en las horas desesperadas. Extrañaremos pues al artista, al historiador y al amigo. Estoy seguro, sin embargo, que esta es una mínima despedida. Estoy seguro que tendremos ocasión de verlo con frecuencia por estos lares, agradeciendo los crepúsculos mazatlecos y culichis, a los calores sabrosos de los mochis y el maviri. Por acá lo tendremos con Patti, su compañera. Por acá lo tendremos de vez en vez, rindiendo pleitesía a las 30 culichis que le quitaron el sueño y queriendo, como en la exposición que le comentó Oscar Bancarte, recuperar sus paraísos culichis, mazatlecos, mochitenses, sinaloenses. Gracias por todo lo que nos has dado, Carlos Maciel. Que todo vaya bien en lo que viene, querido Quijano. En primer lugar, debo decir que para mí, Quijano nunca fue Quijano. Siempre fue doctor Maciel. Junto al perfil como pintor de Quijano, la figura del historiador Carlos Maciel Sánchez pareciera desvanecerse, como si el medio académico recelase la trayectoria del pintor historiador. Al contrario, creo que habría que admirarle al maestro esa habilidad polifacética que nos tiene hoy reunidos nuevamente para celebrar su estancia y sus diversas contribuciones en Sinaloa, ya que si su obra pictórica es notable, su obra como historiador, y sobre todo como formador de historiadores, no es menos brillante. Sin duda, la presencia del doctor Carlos Maciel en los años iniciales de la Escuela de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa desde 1985 ha contribuido a imprimir un perfil a los estudiantes que hemos pasado por sus aulas, ya sea por haber recibido cátedra directamente o simplemente por haber cursado materias que el doctor impulsó con denuedo, como son las historias del arte y la literatura. Y es que nuestro maestro tuvo de origen una formación apropiada en el campo de la historia y llegó a Sinaloa en una época en que los posgrados en México, los posgrados en nuestra disciplina eran muy escasos y estaban centralizados en la Ciudad de México. Así, había programas de maestría y o doctorado en historia en instituciones como la UNAM, la Universidad Iberoamericana y el Colegio de México, mientras que el surgimiento del Colegio de Michoacán a fines de la década de los 70 y la impartición de cursos del posgrado de maestría en historia abrió un horizonte a las ciudades del interior del país de una forma excepcional, al ser un proyecto encabezado por el doctor Luis González y González. Pocos años después surgió aquí el proyecto de maestría en historia. Después de haber salido de la soledad de Maciel en el estado de Guerrero y cursar los primeros estudios en escuelas locales, llegó a la Ciudad de México entre 1970 y 71, inscribiéndose en la vocacional del Instituto Politécnico Nacional, desde donde dio el gran salto al decidir salir del país y perfilar su propio currículum académico en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así, entre 1972 y 78, cursó la licenciatura y maestría en Historia en la Facultad de Historia y Filología de la Universidad Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba, y entre 81 y 85, el doctorado con especialidad en Historia Moderna y Contemporánea de los países de América Latina en el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de la UNAM. No sé cuántos doctores había en 1985 en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sí. El maestro Maciel asumió la docencia de inmediato, de tal forma que desde ese año en que llegó a la Universidad Autónoma de Sinaloa, después de haber picado piedra en la Universidad Juárez del estado de Durango, donde no había un programa de posgrado en historia, comenzó con las materias del seminario de investigación 1 y 2,
maestría en historia regional. Esta situación, la de llevar los seminarios, le permitió estar en contacto directamente con los temas de los estudiantes y de hecho pudo dirigir algunas tesis de maestría, tanto de las primeras generaciones a fines de la década de los 80s y principios de los 90s, como de las más recientes desde el año 2003 hasta este 2013. Entrar a numeralia quizá no diga mucho. Por ejemplo, una revisión de su currículum arroja 13 tesis dirigidas en los programas de licenciatura y maestría en historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Del programa de maestría mencionaré solo algunos de ellos: Alonso Martínez Barrera, Francisco Padilla Beltrán, Miguel Verdugo Rentería, Benito Ramírez Mesa y Rafael Vázquez Aguilar fueron sus doctorados de los primeros tiempos. Por supuesto, dos de sus tesis dirigidas y concluidas más recientemente y que nos hablan de los nuevos temas hacia los que se dirige la academia y que tienen la huella de la sociedad. La de Cielo Yolanda Insunza Rodríguez, Usos e Imaginarios de la Indumentaria en Sinaloa durante el Porfiriato, 1877-1910, y la no menos importante de Azucena Manjarres, Mujeres Sinaloenses en las Artes Visuales en Culiacán, Sinaloa, 1957-2010. De licenciatura, cabe puntualizar que el trabajo excepcional de Samuel Octavio Ojeda, lo mismo que el de Amador Monreal Seca, fue dirigido por el doctor Maciel, por mencionar solo las tesis de historia, pues hay otro grupo en programas de filosofía y letras, educación, en docencia, en ciencias de la salud y muchas más tesis en proceso. No obstante, si la hoy Facultad de Historia le debe algo muy puntual al doctor Maciel y por tanto al gremio de historiadores, tiene que ver con la carrera de licenciatura en Historia, pues fue él quien desde 1985 tuvo bajo su responsabilidad la realización del proyecto de plan de estudios, mismo que dio pie a la creación de la carrera en 1988. Dirigía entonces la escuela el maestro Álvaro López Miramontes, quien por cierto, ya lo hemos comentado, también merece sus páginas puntuales. Como he dicho a los miembros de nuestra generación, la segunda, 1989-1994, nos tocó una escuela formada, si bien en pleno proceso de crecimiento, y eso sí, de origen, una escuela que rebasaba los parámetros de comodidad y glamour de cualquier otra dependencia universitaria. Unas sillas amplias de plástico, aire acondicionado, pintador y pintaquís, donde además los pocos estudiantes teníamos un peso específico donde podíamos votar. De hecho, por un mecanismo democrático llegó a la dirección el doctor Maciel en 1990, haciendo equipo con Wilfrido Ibarra Escobar, un joven profesor apenas posgraduado. La clase de Maciel era un recorrido por mundos lejanos, hasta donde llegábamos por medio de la literatura. Así, mientras aprendíamos a leer, y entrecomillado, fuimos recorriendo clásicos de la literatura universal. Por ejemplo, casi como un dictador dijo en la primera clase: Gilberto, te lees la Divina Comedia de Dante Alighieri y prepara la exposición para el próximo lunes a las 7 de la mañana. No preguntó quién. Eso fue en septiembre. Luego, por allá, a fines del ciclo escolar, después de miles de páginas, apenas llegábamos a los futuristas. Y aunque el recorrido había sido panorámico, es probable que haya sido el año que más leí. Además de Dante, tuvimos al Decamerón de Giovanni Boccaccio, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Rojo y Negro, Germinal, Crimen y Castigo, El Jardín de los Cerezos, La Guerra y la Paz, Los Miserables, entre los más notables. Pero nuestro maestro y amigo,
Miembro fundador de la Academia de Historia de Sinaloa, no solo impartió temas de arte y literatura, como hemos dicho, tuvo un campo de acción notable tanto en licenciatura como en posgrado en los campos de metodología. Por ejemplo, en el ciclo escolar 1991 y 92, estando en el quinto semestre, nos impartió seminario de investigación, una materia de investigación aparentemente fácil, pero que sin embargo tiene su gracia, pues quien la imparte debe tener justamente la experiencia en investigación histórica, algo que no abundaba en los primeros tiempos. El libro de cabecera fue ¿Cómo se hace una tesis?, de Humberto Eco, y pues fue un semestre de fabulitos donde recibimos la información de la A a la Z sobre cómo se hace una investigación en el campo de la historia, haciendo ejercicios, aprendiendo a hacer el aparato crítico, en fin, los elementos básicos del quehacer del historiador. Otro campo que ha desarrollado en su etapa docente fue la historia de América Latina. Recordemos que fue su especialidad en el doctorado y un campo profesional básico para los historiadores. Tuve la oportunidad en distintos momentos de impartir en la licenciatura en Historia de la UAS este tipo de materias, lo mismo que en maestría en 2011 mientras realizaba una estancia de investigación con el doctor Aguilar, Gustavo Aguilar, y debo decirlo, el referente en cuanto a la enseñanza de la metodología de la investigación fue el doctor Maciel, siempre la misma historia, un profesor luchando con jóvenes estudiantes reacios que sienten que ya saben cuando apenas están comenzando, gajes del oficio, y es lo mismo en licenciatura que en doctorado. Nadie quiere pasar al pizarrón a hacer una ficha porque siente que lo sabe, y cuando hace un ejercicio, un ensayo final, se demuestra que no. Finalmente, la creación de historiador se ve reflejada en los trabajos publicados. El maese, como le decíamos todos cuando no nos escuchan, comenzó a difundir en periódicos y revistas locales de Culiacán desde 1996 y publicó inicialmente textos que había desarrollado en sus estudios en la Unión Soviética. Pronto fue evidente que la institución que se había creado requería una publicación periódica y de calidad donde se pudieran dar a conocer los resultados de los investigadores y los estudiantes de los distintos grados. Surgió así Clio, revista de la Escuela de Historia de la UAS, en 1990, y fue uno de los foros donde se conjugaron los distintos perfiles del doctor Maciel, el académico que planifica una revista y que escribe artículos científicos, con el artista que la ilustra con sus pinceladas. En fin, muchos trabajos coordinados, con cuya mención terminaré esta breve participación. Por ejemplo, el doctor Maciel tuvo el primer proyecto financiado por CONACYT entre los historiadores de Sinaloa, y este fue el de grupos empresariales en Sinaloa, en un equipo en el que participó de forma destacada el maestro Arturo Carrillo Rojas. Más recientemente, ¿cómo dejar de mencionar su liderazgo como coordinador general de la historia temática de Sinaloa con el Instituto Sinaloense de Cultura, cuyos 6 volúmenes en ciernes se convertirán en un referente de la situación actual de la disciplina histórica en Sinaloa? Son pues unos trazos que ayudan a tener un esbozo de este personaje que ha logrado conjuntar a los grupos artísticos con historiadoras e historiadores de nuestro gremio dedicados al estudio del pasado. Muchas gracias, doctor Maciel, por su contribución. El gobierno del estado de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura, otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Maciel Sánchez Quijano por su destacada trayectoria como artista plástico y sus valiosas aportaciones al desarrollo de la investigación histórica y la cultura general en Sinaloa. Culiacán, Sinaloa, 13 de junio de 2013. Licenciada María Luisa Miranda, amigas y amigos todos, como no soy familiarizado con los reconocimientos, confieso que me ha quitado el sueño saber qué debe uno decir y
cómo comportarse en estos casos. Además de estar seriecito y agradecer desde el fondo del alma un halago como este, acaso inmerecido. Pero como sé también que de hablar ni Dios mismo te salva, pensé que me gustaría compartir con ustedes una cosita que está dentro de mi epidermis, el viaje. El viaje, con todos sus asegúnes, o si se quiere, con todas sus complejidades, partiendo de que hay dos maneras de viajar, la interna y la externa. La primera surge de manera inexplicable, por intuición, primero, luego evoluciona con los años y la formación. De niño, y perdonen que hable de mi propia experiencia, pero curiosamente es la que mejor conozco. Recuerdo que cuando por los rumbos de la soledad de Maciel contemplaba extasiado los explosivos atardeceres con enormes nubes y cielo que iban desde los carmines y rojos sangrantes hasta los apasionados violetas, no podía evitar preguntarme sobre otros mundos posibles en los que yo también pudiera habitar. Las lecciones de geografía de mi mundo párvulo también fueron ensanchando la imaginación del viaje, pero también por primera vez el deseo de que el viaje externo iniciara. Claro que esto no se tradujo en grandes desplazamientos, a lo sumo el de ir de un rancho a otro, a lomo de caballo o a golpe de guaracha. Por ello, el viaje interno continuó, solo que ahora a través de la lectura y de sus benéficos aportes para el alma y la palabra. Porque, ¿qué duda cabe? La literatura transforma a todo aquel que por curiosidad, por ingenuidad, por deseo o por simple gusto asoma su rostro al mundo impredecible de las letras. Nadie que haya leído bien un buen libro vuelve a ser el mismo. Eso ocurrió conmigo desde la infancia, en los trópicos afiebrados y salvajes de Guerrero, cuando por las noches, a la luz de las cachimbas de queroseno, mi padre o mi madre leían para los hijos autores entrañables como Dostoyevsky, Lope de Vega o Dumas. Ahí, ahora lo entiendo, el acto de la lectura tenía una doble función, la de dar la luz y la de dar a luz, porque el ser humano nace varias veces y siempre en la más pura soledad, la primera en el parto, la segunda con la luz de la conciencia y del conocimiento, y en otras, como en el caso de los creadores, cuando nace el artista, con su compleja conciencia del mundo y de la realidad circundante. Mi vida estuvo siempre signada de manera directa o indirecta por la literatura. En los momentos más significativos de mi existencia hubo siempre una palabra, una alusión despistada, una referencia casual o dirigida que remitía de manera invariable a los libros. En aquella casa de campesinos, que era la de mis padres, invariablemente los libros hacían sentir su presencia, discretos e irregulares en su esbeltez y tamaños, con sus lomos pardos o claros de casas editoriales mexicanas, catalanas o sudamericanas y sus endiabladas telarañas de letras tan difíciles de descifrar en los primeros años. Por las tardes, con la disminución del ajetreo matutino, aquellos engendros regularmente de pastas blancas, desde un puro color verde nilo, me hacían guiños, tentando con mañas de nano filipino y curiosidad infantil. Empezar a leer por mí mismo era un ejercicio con un entusiasta principio y un inminente y breve fin. El viaje inicial, sin embargo, transmutó su naturaleza interna a otro, mucho tiempo anhelado, la externa. Por eso, y como lo dijera el maestro Óscar de la Borgoña, nada es para siempre. Quedaron atrás las lluvias de la infancia, voló el polvo del estío, pasaron los días, y de pronto con el deseo ferviente de viajar y de ser otro, ya no provinciano, me encontré con 15 años a cuestas y un minúsculo envoltorio de pertenencias en la Ciudad de México. Convencido de que sería un excelente matemático, ingresé a la vocacional en el Instituto Politécnico Nacional. El ajetreo de la ciudad, los pequeños fracasos, los bolsillos vacíos y el hambre recurrente menguaron paulatinamente mi voluntad de un cambio instantáneo.
Entendí entonces que mis posibilidades de ser distinto y arrancarme la piel de provinciano eran escasas y que, ante la ausencia del más mínimo patrimonio material que me salvara del naufragio que suponía yo era mi vida, tenía tan solo ante mi lado a los viejos centinelas de lomo pardo o blanco que tanto habían inquietado mi niñez. La lectura se convirtió desde aquel momento en la parte sustantiva de mi dieta espiritual diaria. Supe entonces, con certeza de taumaturgo, que el verdadero viaje solo puede ser pleno cuando lectura y pedaleo van de la mano, porque cómo conocer otras geografías, cómo entender a otros pueblos, cómo asimilar otras vivencias si no es a través de la formación que nos brinda la lectura. Entendí también por primera vez a uno de mis poetas favoritos, Constantinos Cavafis, cuando decía: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo, pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con placer y alegría a puertos nunca visto antes. Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Y confieso que esta metáfora de la vida fue siempre un ejemplo para mí, una guía invariable de mi existencia. Así, cuando con 33 años a cuestas y ya ligeramente perdida en la cinturita de torero, llegué a Culiacán, uno de los tantos lugares del mundo, supe también que aquí, aunque no imaginé que serían tantos, transcurrirían algunos años de mi vida sin premuras y siempre enamorado de la vida y de mi ciudad, renegando a veces, en otras echando pestes, pero eso sí, sintiéndome siempre parte indisoluble de mi entorno, uno más del paisaje humano, cómplice y víctima, observador y copartícipe. También aquí aprendí el sentido de algunos proverbios que más por viejos que por populares suelen no equivocarse. Ocurre que una ardiente por remisa Semana Santa pasé por Culiacán en un viaje a Ciudad Obregón. Esa tarde de desventuras endiabladamente calurosa hice un comentario a Patricia que con palabras ahora sutiles más o menos decía: el último punto suspensivos del diablo donde yo viviría sería Culiacán. Y exactamente un año después ya estaba yo inmerso de lleno en este hermoso sauna culichi, bebiendo no solamente agua de Lumaya, también del Tamazula e inclusive del Culiacán. Entendí con claridad meridiana el sentido del viejo proverbio, del viejo dicho que dice: nunca digas, de esta agua no he de beber. Y heme aquí, después de recorrer más de la mitad del planeta, viviendo en Culiacán y como antaño, partiendo para seguir el camino que me impuso. En estos años de estancia feliz en Sinaloa, supe también que no hay lugares malos para vivir y que todos son siempre una buena oportunidad en nuestras existencias y está en nosotros asumirlo o no. Por ello, parto no para buscar otro lugar mejor, sino por el reto que implica establecerse en otro sitio para iniciar de cero y todo ello para seguir dilatando este camino que me lleva al final. Porque también he comprendido que no hallaré nuevas tierras ni otros mares, porque esta ciudad que tanto amo me seguirá y yo seguiré vagando por sus mismas calles y en los mismos barrios me haré viejo y en las mismas casas encaneceré, porque como dijo mi querido amigo Chiva, no se van ustedes, sino que el patio de la casa se hace más grande. Sinaloa, qué duda cabe, es un estado de tierra pródiga y fecunda, donde no solamente se desarrolla una agricultura prodigiosa, sino donde también se cultiva el espíritu en todas sus manifestaciones. Tierra pródiga en creadores, artistas y científicos. Seguramente por ello pude quedarme casi sin darme cuenta por cerca de
que fueron, como ocurre con los buenos amores, un tris, porque aquí la distancia que media entre el proponer y el hacer está siempre a un tiro de arcabuz. Al menos en lo que a mí respecta, puedo decir que dos de mis grandes proyectos al llegar a Sinaloa pude realizarlos. El primero, relacionado con la creación de la Escuela de Historia de nuestra alma mater, y el segundo, relacionado con la Historia General de Sinaloa, propuesta que con el nombre de Historia Temática fue auspiciada generosamente por el gobierno del estado de Sinaloa y cuyos volúmenes pronto saldrán a luz. Ahora, si me lo permiten, y abusando desde luego del lugar que me han conferido, para finalizar este viaje, deseo referirme un poco a mi postura como artista, cuyas primeras preocupaciones apenas iniciaban ya con 18 años en el cuerpo y el cerebro. Algo de método en el trabajo había adquirido, algo de disciplina había logrado, pero me faltaban tantas cosas. Por ejemplo, cómo entender y cómo explicar a mí mismo, estudiante de matemáticas y aprendiz de pintura, mi relación con el arte. ¿Por qué derroteros ir? ¿Qué posiciones asumir frente a una modernidad tan añeja como renovada en las modas intelectuales de entonces y de ahora? Mis dudas se disiparon una radiante y cálida mañana en plena plaza de Telatlán, en la Costa Grande de Guerrero, cuando Santiago López de Medrano, reconocido matemático en aquella época, de mis peores tribulaciones y de mis más desenfrenados sueños, puso en mis manos un libro que aún conservo con amor y casi con fervor. 100 años de soledad, con portada de Vicente Rojo y lanzado a la luz desde 1965. Por primera vez, a esa edad, entendía no solo el sentido de mi vida, quedando al descubierto la explicación de mi realidad de mexicano y latinoamericano, sino además, y lo más importante, comprendía que para ser universal no era necesario arrancarse la piel de provinciano, sino tal vez lo que se requería era algo menos doloroso, apenas mudar de piel, como las serpientes, entender y aceptar que el hombre con sus cargas enormes de dolor, de amor, de muerte, de vida y de alegría, es uno en todos los confines del planeta. Por consiguiente, lo importante no es el lugar en el que dejaste el ombligo, sino la manera en que te refieres a tu ombligo. Entender, explicar y aplicar los nuevos lenguajes del arte para referir lo más puro y sincero de tu realidad, de tus raíces y de tus vivencias era lo importante. Alejarse artificiosamente del origen es, así lo entiendo ahora, autoengaño. Crear, como lo dicta la moda, es paradójicamente la manifestación más ostensible de la peor cultura provincial. Es ir siempre atrás, recogiendo las migajas de aquellos a quienes nos gustaría parecernos. Ese lugar siempre es llegar siempre e inevitablemente retrasados al banquete de las ideas y del espíritu. Después de mi encuentro con la soledad de los Buendía, con el paso del tiempo entendí que mi obra pictórica partiría del mundo abigarrado y complejo de mi infancia, del vivir y gozar de mi pueblo cobrizo y variopinto, de los esmeraldas de las costas de mi infancia, de las profundidades del océano tan escasamente pacífico, de las noches de selva en los viejos trópicos, de las artesanías y gastronomías mestizas siempre, del mundo de la música que en veces alucina los deseos con cadencias de cumbia y en otras extasia con los casi divinos acordes de los repertorios clásicos, pero sobre todo supuse que serían la prosa y la poesía mis estrellas guías, mis puntos de partida en la creación y mis puntos de reencuentros de mi pudor espiritual más íntimo. Si tuviera que resumir, esas serían las fuentes de mi obra pictórica, y si tuviera que hacer alguna confesión, diría que el libro que me hizo rayar y pintar al mundo, como ahora lo pinto y lo rayoneo, fue, que duda cabe, 100 años de soledad. Acepté entonces, sin dudas ni reservas, que el color, por salvaje e incivilizado que pudiera parecer, no lo podía suprimir en mi trabajo. Supe además que, puesto que tan solo estamos de paso por este mundo, pintar para mí no sería el dolor del parto, sino el gozo
de los sentidos. Supe también que no quería educar ni torturar la conciencia de nadie con mis propuestas plásticas, pero sí dar alegría y acaso un poco de regocijo y sosiego en un mundo ya de por sí endiabladamente complejo y cruel. También supe que me empeñaría en hacer de mi pintura una pintura popular a semejanza de la literatura de autores como Shakespeare, Cervantes y por supuesto García Márquez. Literatura popular en el más estricto y amplio sentido de la palabra. Literatura para todos, para pobres y ricos, para ignorantes y para intelectuales. ¿Acaso el mayor logro a que pueda aspirar toda obra de arte? El desafío era y es mayúsculo para poder hacer un arte sin concesiones, moderno a la vez, sin flagelaciones ni complejos tercermundistas y accesible a cualquier público. Hacer una pintura compleja en su concepción íntima y sencilla por la sensualidad de las formas, libre y espontánea al margen de cualquier tentación de los lectores de la moda, aun a riesgo de parecer anticuado, es una aventura que entendí, vale la pena vivir. En fin, en lo más profundo y subjetivo de mi ser, algo cambió aquella lejana mañana de aquel caluroso agosto cuando un matemático puso en mis manos aquel libro de Gabriel García Márquez, a quien sin conocer el tiempo y las circunstancias se encargarían de establecer una relación conocida por una sola de las partes. Y de ello hablaré con ustedes en otro viaje. Es tal vez en algunos de mis viajes de regreso a Sinaloa, porque uno vuelve siempre a los sitios donde amó la vida. Unas últimas palabras para agradecer al Instituto Sinaloense de Cultura, encabezado por mi amiga María Luisa Miranda, por este reconocimiento, como lo dije al inicio, acaso inmerecido. Y aquí me gustaría también contarles que la primera exposición, Quijano con sus treintena de coliches que le quitaron el sueño, fue organizada por los antecesores del ICIC, la autora de Dirección de Fomento a la Cultura Regional, y aquí también, bajo la batuta de Sigfrido Bañuelos, se hizo mi primer catálogo, curiosamente en blanco y negro y tan entrañable para mí. No querría concluir sin antes agradecer a mi universidad, la UAS, porque gracias a su respaldo y a su abrazo generoso pude hacer tantas cosas que me han permitido crear y asegurar que vale la pena vivir. A todos ustedes, por supuesto, mil gracias por su amistad, por su existencia y por compartir esta noche cálida por siempre. Gracias. Muy buenas noches. Me da mucho gusto, como siempre, saludarles, abrazarlos esta noche tan especial, tan bella, en la que pues, hemos compartido en torno a un amigo común, en torno a un hombre pues, del que se ha dicho tanto y se sabe mucho, y un hombre que inspira también muchas cosas en sus amigos y en todo lo que hemos escuchado esta noche. Creo que no tenemos más que considerar que vale mucho la pena reconocer, abrazar y extender la mano a un hombre que le ha dado mucho a Sinaloa. Saludo con mucho respeto y con mucho cariño también a los integrantes de este panel, de este espacio que muy honrado también he compartido. Y en mi carácter de directora general de este Instituto Sinaloense de Cultura, es verdaderamente un gusto poder entregar este reconocimiento al doctor Carlos Maciel Sánchez, cuya trayectoria artística y labor cultural en favor del estado de Sinaloa es inobjetable. Mucho se ha dicho del quehacer cultural, del quehacer como historiador, del quehacer
Maciel haya venido a estas tierras a sembrar la semilla del conocimiento, de la investigación histórica, del gusto por las artes y la gestión cultural entre todos nosotros. El fruto de todo ello es el modesto reconocimiento que ahora le hacemos, maestro. Segura estoy de que los miembros de la Facultad de Historia de la UAS han de sentirse orgullosos de tener entre sus filas docentes y de investigadores al doctor Maciel. Han sido muchos los alumnos egresados de esa escuela los que han abrevado de su talento. En el ámbito de la creación artística, Carlos Maciel Quijano nos ha dejado huellas también como artista plástico y sus obras gozan de una inteligente factura y de una destreza que le han otorgado reconocimientos dentro y fuera de nuestro país. Infatigable amante de las artes y la cultura, su labor como gestor y promotor le ha valido dirigir con sobrado tino en los últimos tiempos la coordinación de difusión cultural de nuestra alma mater. Como sabemos, Carlos Maciel también gusta de las letras, de la poesía, de la música, y a lo largo de casi 30 años de su vida que ha compartido con Sinaloa, ha sabido ganarse muchísimos amigos, con ese alto sentido humanista que le distingue. Maestro Quijano, me he enterado que usted es de Guerrero y que creció en medio de un verdor diferente al que prevalece en nuestro estado. Claro, eso lo he podido observar en el tono verde de parte de su obra, el color como parte de un recuerdo muy profundo como esos que vienen de la niñez. Uno de sus tantos amigos con los que usted se reúne a conversar, comer y algún otro buen hábito o vicio, por decirlo, me ha dicho que usted es un narrador oral sorprendente y que cada una de sus historias resulta de una fantasía poderosa. Lo digo porque cada vez que veo un cuadro suyo, siento como si me estuviera usted contando una historia maravillosa. Que con unos cuantos aspectos de su obra también es suficiente para dejarse llevar por algo que además de color son palabras. Quizá eso tenga que ver con sus títulos siempre tan especiales. Las aportaciones que Carlos Maciel ha hecho al desarrollo de la investigación histórica de Sinaloa, particularmente, y su extraordinario talento como artista plástico reconocido, como dije antes, no solamente en nuestro país, sino en el extranjero, le han merecido un lugar ya, acaso sin buscarlo, en la historia de nuestro estado. Y es así porque, si recuerdan, su nombre aparece en el Diccionario de la Cultura Sinaloense, editado en 2002 por la entonces Infocur. También la trayectoria de Carlos Maciel Sánchez es referida en el libro Sinaloa, Arte y Cultura, que el Instituto a mi cargo presentó el año pasado en la ciudad de Guanajuato, en el marco de la edición 40 del Festival Internacional Cervantino, al que, como todos ustedes saben, fuimos invitados especiales. Digo de paso que esta extraordinaria obra editorial será muy pronto presentada también a todos ustedes. Más recientemente, el doctor Maciel ha colaborado muy cercanamente con este instituto en la investigación denominada Historia Temática de Sinaloa como coordinador general. Se trata de una obra, de una colección de 6 tomos que, como todos saben, ahora mismo reitero el compromiso de este gobierno de concluirla y publicarla de manera digna y decorosa. Reconozco y celebro el esfuerzo y el tiempo que los investigadores de este equipo dedicaron a esta obra por varios años. Pero, como he señalado antes, este trabajo habrá de publicarse y que está por concluirse
aplicarse los próximos meses. Se ha retomado nuevamente el trabajo editorial y estamos en una etapa en la que se considera, después de una reunión de trabajo que hemos tenido, se considera que a lo sumo en 6-7 meses, maestro, tendremos ya los resultados y estaremos muy orgullosos y muy contentos y con un invitado muy especial que habremos traer de Cuernavaca a presidir también esta importante ceremonia de presentación de nuestra historia temática de Sinaloa. Estimado doctor Carlos Maciel Sánchez, en mi carácter de directora general de la máxima institución promotora de la cultura en Sinaloa y en nombre del gobernador del estado, Mario López Valdés, le expreso nuevamente mi reconocimiento y mi gratitud por los trabajos y momentos de vida compartidos por todo su legado a Sinaloa y seguramente seguiremos añorando y seguiremos respetando su persona, a su distinguida esposa, querida Patricia, muchas gracias también por lo que tú has contribuido en el trabajo del maestro Maciel. Reiteramos que Sinaloa seguirá siendo su casa, maestro, la casa de la familia Maciel, y creo que este momento también significa retribuirle con honor, con gratitud a un sinaloense por adopción y a un sinaloense que probadamente entregó extraordinarios momentos